Bueno, chicas, estamos en la parasha Vaishlach, Baruch Hashem, que podemos estar aquí, que Hashem nos regala estos momentos tan lindos a todas. Y vamos a, ay no, yo tengo una lamparita aquí para leer, pero está tan fuerte la luz que yo no sé. Si la apago hay mucha oscuridad y si la enciendo hay mucha luz. Déjenme ver si la pongo más lejos. No me puede hacer más. Bueno. Vamos primero con el Sera Shimshon y luego seguimos con lo que nos va a enseñar el Rebe. Esta semana tenemos aquí la tefilá del Sera Shimshon y dice, y ustedes, aquellos que aprendan de la Torah del Sera Shimshon, verán a sus hijos y a los hijos de sus hijos como ramas de olivos alrededor de sus mesas, con sabiduría, con discernimiento, hogares llenos de todo lo bueno, con riqueza y con honor. Amén, que así sea, ya mismo para todas nosotras y para todo Am Israel. Besrat Hashem. Bueno, dice aquí. El Sera Shimshon nos va a elegir un pasú, como siempre, y el pasú dice así: Y Jacob envió Malachim delante de él a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, en las praderas de Edom. ¿Cómo pues, cómo puede ser que nosotros sepamos que Jacob vino tenía Malachim que podían, que él mismo los podía enviar? ¿Cómo es que él tenía esa capacidad de que sus propios malajimes los podían enviar? Como que hemos aprendido, o sea, sabemos que Hashem manda malajim para nosotros, pero esos malajim era Jacob vino el que los mandaba, o sea, ¿cómo él pudo llegar a hacer algo así? El Midrash en Bereshit Rabbah nos enseña que Rabbi Hama Bar Hanina dijo: cinco malajim llegaron para ayudar a Hagar. Ya sabemos que era la sierva de Sarai Meno. Y este fue el caso para Agar. ¿Cómo? ¿Cuánto más va a ser Hashem por una persona que lo ama? Y dijo Rabbi Yosef, Yosef fue el más joven de las Shebatim y tres malajim se aparecieron para ayudarlo. ¿Cuánto más iban a venir? No iban a venir, pues para ayudar al papá de todos ellos. Porque es que el Midrash nos trae aquí un Calva Homer para enseñarnos que Jacob vino fue acompañado por Malachim, un Calva Homer para poder, un Calva Homer para que entendamos, es un principio que hay en la Torá en el que dice, por ejemplo, si sucedió en tal lugar, pues cuánto más no va a suceder en tal otro, ¿no? Esto es lo que significa Calva Homer. Entonces dice, pues nos lleva al pasuk que nos va a explicar esto, en donde nos dice que en la parashá Vayetzei, de hecho, hay un pasuk en que dice que él caminó con Malachim. Y está escrito en Barashit 32:2 que Jacob se fue en su camino y los Malachim de Hashem se encontraron con él. Entonces ahora el Ser Hashem Shom aquí nos trae este Midrash para responder esta pregunta. Y encontramos que 600.000 ángeles estaban bailando delante de Jacob vino cuando él entró a Eretz Israel. Como está escrito, Jacob dijo, cuando los vio en el campo de Hashem, y no había ningún campo menor que 600.000. Déjenme, yo trato de entender esto aquí. ¿Cómo así que no había un campo menos de 600.000? Espérense, vuelvo y leo.
Pues dice, así está escrito. Jacob dijo que cuando los vio y no hubo ningún campo de menos de 600.000, sino que no dice como que de campos de 600.000, ¿qué? No dice. Entonces luego viene el Serashim Shom y explica aquí, un campo de Malahim vino donde Jacoba vino, y este campo incluye un significado, pues una gran cantidad de Malahim, lo que significa que Jacoba vino tenía un nivel de inspiración mucho, mucho más elevado que los de cualquier otro. De acuerdo con esto, entonces entendemos por qué Jacob pudo, tenía la capacidad de enviar algunos de esos malajim, ¿ok? Hacia la entrada de Eres Israel. Ah, pues resulta que, ¿qué pasa? Que la Shejinah solamente puede reposar cuando hay un campamento de 600.000 malajim. Si no está este campamento de 600.000 malajim, no puede reposar la Shejinah. Por lo tanto, usamos aquí este Calva Homer para que nos enseñe que los malajim vinieron a ayudarlo y que estos malajim eran diferentes o no eran parte de ese gran campamento cuando él cruzó la frontera. O sea, lo que nos está diciendo es que Jacob vino era tan grande, tan fuerte, tan capacitado, tenía tanta inspiración divina que a él lo acompañaban 600.000 malajim. ¿Por qué? Porque la inspiración, la Shejinah, solamente puede reposar en un lugar donde hay un campamento de 600.000 malajim. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es posible que Jacob vino envía unos malajim para donde Isaac y no pierde esta inspiración divina? Pues sencillamente porque, aparte de los otros 600.000, tenía otros malajim él, que no eran los que le ayudaban para recibir la inspiración divina, sino que estos malajim en especial, Hashem se los envió para que lo ayudaran. Eran como siervos para él. Y estos malajim son los que él envió para el encuentro con Isaac, no los otros, porque si no, se hubieran descompletado los 600.000. ¿Ok? Luego viene, coge otro pasuk, el Serashim Shom, y dice, y nunca más tu nombre será dicho Jacob, sino Israel, porque tú has luchado con lo divino y con los hombres, y tú los has sobrepasado. Este pasuk nos trae aquí dos razones por las cuales Jacob vino se le da este nuevo nombre. ¿Por qué? Porque él luchó contra lo espiritual y contra lo físico. En su mundo, en este mundo material, él logró pelear con algo que era espiritual. Físicamente, él peleó con algo espiritual. Es algo que no podemos entender muy fácil cómo logró hacer tal cosa, pero el tema aquí es que él lo venció, ¿ya? Ahora, ¿por qué es que este malaj le dio dos razones? Porque no podía decir, no, como me venciste, entonces ya vas a ser llamado Israel. No, le dio dos razones por las cuales él le hacían este cambio de nombre. Entonces aquí viene Rashi y nos va a enseñar que cuando Jacob le ganó en esta batalla contra el ángel de Esab, nadie entonces ahora ya lo podía acusar de que él había obtenido la bendición de Esab de una manera ilícita. ¿Por qué? Porque le ganó la pelea, ¿ok? Así que ahora ya todo el mundo le queda claro
porque es que él recibió con todo derecho esta bendición que le dio su padre. Ahora, aquí en estas palabras de Rashi pareciera que las dos cosas tienen una conexión. Y el hecho aquí es que Jacob, al ganarle al Malaj de Esaú, está demostrando cómo, mira, mi padre me bendijo y yo fui y reclamé esta bendición que él me dio, no ilícitamente, sino que de verdad yo sí me la merezco. Y mira mi grandeza. Mi grandeza es tanta que yo puedo pelear contra un Malaj y vencer. Aunque ese malaj tenga poderes espirituales y pueda hacer cosas espirituales y yo sea de carne y hueso, yo aún así le puedo vencer, ¿ok? Entonces, no de gratis pasó lo que pasó. Sencillamente esa bendición, ya que es una cosa espiritual, yo me la merecía y yo la reclamé para mí, ¿ok? Ahora, si nos ponemos a examinar la elección de las palabras que dijo este malaj, puede parecer que Jacob tenía, tuvo dos partes en esa victoria que él tuvo, ¿ok? Como que hay dos razones por las cuales él obtuvo ¿cómo se llama? Esta bendición. Entonces dice aquí que Jacob, cuando le ganó al ángel de Esaú, le hizo como una pequeña, ¿cómo se llama esto? Un pequeño truquito, por así decir, como está escrito en el Pasuk, que hay dos cosas por las cuales él recibió este nuevo nombre, pero que ninguna de la otra tiene que ver con la otra, ¿ok? Sino que cada una es una cosa separada. Por eso te vas a llamar así por esto y por esto, aunque la una y la otra no tienen nada que ver, ¿ok? La verdad, explica aquí el Sera Shimshon que Jacob vino había actuado de una manera impropia por haber tomado la bendición de su hermano, ¿ok? De esta manera que él hizo, que era como una triquiñuela que él hizo, en verdad él no tenía que disfrazarse, ¿ok? Ahora, ¿cómo es posible que Jacob vino a hacer algo así? El ángel que él envía para que pelee con Esaú, obviamente no había cometido ningún pecado, pero Jacob sí cometió pecados, ¿ok? Así está escrito en la Gemara. Que los hombres justos son mucho más grandes que los ángeles celestiales. Ahora, esto solamente sucede si de verdad la persona es completamente sadik. Por lo tanto, de hecho, que Jacob vino tuvo esta victoria sobre ese malaj, nos está mostrando que sencillamente era su derecho tomar esta verajá. ¿Ok? Y por eso es que le cambia el nombre. Dice, como Jacob significa como el usurpador, ya no quiero que te llames más así, porque tú no usurpaste, tú sencillamente tomaste lo que era tuyo. Ah, bueno, está bien, la manera en que lo tomaste no fue la mejor, pero sencillamente eso era tuyo. Fue un tema de falta de muná, de pensar, quizás yo no me merezco esta bendición y la voy a tener que tomar por la fuerza, pero ya Kadosh Baruj Hu había decretado que eso era para él. Por lo tanto, él no tenía que tomar nada por la fuerza, sino que sencillamente tenía que hacerlo de la manera correcta. Ahora, así fue como sucedió. ¿Por qué? Porque todos sabemos que no existe ninguna posibilidad de que una persona le robe a otra si eso no le pertenece. Dice el Ari, en el Zohar está escrito que aquella persona
Que se comporta un ladrón como un ladrón es sencillamente que no tuvo la emuná suficiente para saber esto es lo que a mí me pertenece en este mundo. Y Akadosh Baruj Hu va a encontrar la manera de dármelo sin que yo tenga que venir y robarlo de otra persona. Ahora, eso que le robaron a la otra persona no le pertenecía a esa persona, ¿ok? Eso no le pertenecía, era del otro en una vida pasada. Pero esta persona no eligió el camino correcto para reclamar lo que a él le pertenecía. Este es el tema. Entonces eso lo convierte en un ladrón. Y hasta ahí termina la parasha de el Serashim Shom. ¿Ok? Ahora vamos con la siguiente. Que Akadosh Baruj Hu nos conceda lo que el Serashim Shom nos prometió. Baishlach. Listo. Bueno, el mamar de esta semana de la parashá nos empieza a hablar sobre el episodio en que se encuentran Jacob y Esaf. Dice que Jacob había huido de su hermano por aquello de la bendición que estábamos hablando, ¿ok? Y se mudó a Harán y ahí se quedó 20 años. Después de completar su trabajo en la casa de su suegro Labán, tuvo 4 esposas y habían nacido ya 11 de las 12 tribus, ¿ok? Jacob viajó para encontrarse otra vez con Esaú. Y en esta parashá, Jacob hace un montón de preparaciones. Imagínense saber, vamos a entender una cosa. Jacob vino, tenía una fuerza espiritual muy grande porque él estaba con Hashem. Pero Esaú era un hombre que se había dedicado a la casa, al trabajo duro. Era un hombre fornido. Era un hombre que tenía todas las capacidades para cazar a un león, ¿ya? Entonces, su hermano sabía que Esaú tenía algo que él no tenía, que aparte de toda esa fuerza física, Esaú tenía el zhut de que había hecho había honrado a su padre más que a nada en el mundo. Y esa honra que hizo esa a su padre, eso le daba mucha fuerza. Y todos sabemos que el premio por honrar a los padres es larga vida. Entonces, el miedo que sentía Jacob era muy grande, porque él sabía que le había sido decretado a Esaú que iba a tener una larga vida y que además de eso, Esaú era lo suficientemente fuerte y poderoso para destruirlo. Y Jacob, por el otro lado, sí, él tenía la fuerza de la emuná, la fuerza de la Torá, pero nadie me va a decir que con la fuerza de la emuná y de la Torá, entonces ya no se siente miedo cuando se va a ir a pelear una guerra, porque sí se siente miedo, ¿ok? Entonces, Jacob empieza a hacer todas estas preparaciones y todo esto, y entonces ahora ya nos van a empezar aquí a explicar. Empezamos con el primer tema, y dice aquí, la raíz de Jacob y de Esaú. Conocemos entonces que la raíz de Jacob Avino proviene del nombre divino Ma, ¿ok? Y este nombre divino de Ma es, eh, nace o vive o proviene del mundo de Tikkun. ¿Qué significa Ma? Ma significa qué, así de sencillo. El nombre divino de Ma es muy importante porque con Ma, con ese nombre, es que Hashem creó todo a lo que nosotros podemos preguntar, ¿qué es eso? ¿Qué hay ahí? Todo eso fue creado con ese nombre divino, ¿ya? Y provenía especialmente del mundo del Tikkun. El mundo del Tikkun es el mundo de la reparación, ¿ok? Ahora, la raíz de esa
está en el mundo de Tohu, el mundo de donde salieron los 7 reyes primordiales que murieron, ¿ok? Ahora, no sé si se acuerdan cuál es el mundo de Tohu. ¿Se acuerdan que al principio de la creación todo era un Tohu Babohu? ¿Cuál es el Tohu? El Tohu es el mundo en el que todo está revuelto. Todo es una masa, como si vas a hacer un pan, todo es una masa. Pero ¿qué pasa? Que lo que tú quieras hacer, como todo lo contiene todo, entonces no puedes hacer algo en específico porque todo está mezclado con todo. Es como decir que yo quiero hacer una masa de pan, pero tengo revuelto ahí madera, hojas, sal, azúcar. También tengo revuelto ahí tierra, zapatos, tijeras. Entonces no puedo hacer un pan. La grandeza de Akadosh Baruj Hu, cuando hizo la creación, es que él tomó de esa masa y separó cada ingrediente para luego unirlo con otro ingrediente en específico y fue formando cada cosa. Por eso es que y separó las aguas de arriba de las de abajo, y él empezó a separar todo, todo, todo en la creación. Pero primero, Akadosh Baruj Hu hizo el mundo del Tohu, donde, bueno, déjame ver, ¿cuáles son todas las cosas que voy a necesitar? Y se fue como si fuéramos nosotros al supermercado y compró todo y todo lo puso ahí encima de la mesa. Bueno, ahora sí vamos a comenzar. Bueno, separemos esto de esto, a esto le ponemos un poquito más de azul, a esto, ta, 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 y así fue como él empezó a organizar todo, ¿no? Un decir. De ahí es de donde nace el nombre de Esab, ¿ok? Ahora, sucede y acontece que las luces que viven en este mundo, en el mundo del Tohu, son luces muy elevadas, ¿ok? Las almas que nacen que vienen del mundo de Tohu son almas que tienen mucha luz, ¿ya? O sea, que el potencial que tenía Esab era muy grande. De hecho, por eso es que a él le correspondía a Lea, porque Lea era la que tenía la fuerza de hacer que esa luz tuviese por fin un conducto para traerla a este mundo y en este mundo entonces que hiciera lo que iba a suceder. Ahora, ese no es el tema. Estas luces tan grandes, el problema que tienen es que no existen los Kelim lo suficientemente fuertes en este mundo que puedan contenerla y no se rompan, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Pasa que cada vez que esa saca toda su fuerza, toda esa luz que él tiene, rompe donde quiera que él deposita su luz, ¿ok? Entonces, estas luces lo que hacen es que rompen todos los kelim, todas las piezas, y estas piezas empiezan, es como si hubiera una explosión. No es que yo pongo algo en una vasija y sigo echando, echando, echando hasta que se explota como si fuera un globo. Es que cuando se explota sale volando por todos lados y todas estas partículas llegan a muchos mundos porque estamos hablando de cosas espirituales, no físicas. ¿Ok? Bueno, todas estas piecitas que se rompen, como si fuera que teníamos un vaso de vidrio lleno de agua y ese vaso se rompió. El agua se regó y todos esos vidriecitos se regaron por toda la sala. Pero esos vidrios, ahí donde están en pedacitos chiquititos, siguen mojados. Es lo mismo. Todos estos pedacitos están llenos de esas chispitas, de esa luz divina necesaria para el mundo. ¿Ok? Ahora, esa él se deriva.
Su alma salió de todas estas chispas que cayeron. Por eso, porque el cli que se forma en él, entonces es un cli que tiene fragmentos de otros kelim, ¿ok? Todos esos fragmentos vienen con luces, pero resulta que es como si yo tengo 5 vasos diferentes y los 5 vasos se me rompen y luego yo quiero coger y juntar todos los vidrios que se cayeron y pegarlos. Yo no sé cuál pertenece a cuál vaso. Yo no sé cómo yo puedo formar el mismo vaso de antes con esas piezas que están ahí. Pues entonces cojo todos los vidrios y hago un solo vaso gigante, pero hay piedras que no cuadran. Y hay luces que son unas luces, por ejemplo, no es que solamente sea una luz la que había en la que sale del mundo del Tohu. Son muchas luces diferentes, con muchos objetivos, como que una es una luz que es para iluminar em, la sabiduría, pero hay otra luz que es para iluminar los ojos, que vean bien, y hay otra luz. Entonces hay pedacitos de muchas cosas, pero todo está incompleto. Eso hace que él se convierta en lo que se le llama el epítome de la clipa. Esa se convierte en lo que es el, la clipa más grande que hay. ¿Por qué? Porque las clipot son cosas, es como un pegamento. Eso es una clipa, es como un pegamento. Entonces, si yo tengo, o como miel, es como la miel también. Supongamos que yo me baño en miel y estoy toda untada de miel y abrazo a alguien, toda esa miel se le va a pegar a esa persona. ¿Ok? Entonces, todos estos pedacitos de vidrio han sido pegados con esa miel, con ese pegamento. Y ellos no cuadran, pero cada vacío que representa cada cosa, debido a que Esav no dedicó su tiempo a estudiar Torá, que era lo que le iba a hacer restaurarse a él mismo y canalizar todo su potencial, sino que él usó todo para este mundo, usó toda su fuerza y todo lo que él hacía tenía que ver con el mundo material, no encontró el pegamento que se supone que tenía que usar para poder que su ser fuera una sola pieza canalizada para recibir la luz, las bendiciones, la sabiduría, todo aquello que a Kadosh Baruj Hu le iba a dar con una forma correspondiente, sino que él usó todo lo de este mundo para pegar ese montón de piezas, pero en sí, por dentro, él está roto. Él está, aunque tiene de todo, no tiene nada, porque tiene un poquito de cada cosa, pero nada lo satisface, como si yo cojo, hay un gran buffet y yo en mi plato solo tengo acceso a comerme un arroz, una, una miga de pan, una harinita de esa galleta, un, un granito de sal, un granito de azúcar. Eso no sustenta. Eso crea antes una necesidad por más. Siempre hay un vacío, siempre hay hambre y no sustenta completamente. ¿Ok? Esto, por eso es que él se convierte en la clipa más grande, porque él trata de tomar todo lo que encuentra para llenar esos vacíos que él tiene. ¿Ok? Bueno, al él tomar esa clipa, él se empieza a contagiar de toda la maldad que hay en el mundo y toda esa maldad se va fortaleciendo dentro de él. ¿Ok? Porque la maldad que tiene por dentro viene también de esas mismas chispas del tohu. Como él no usó su potencial para la Torah, pues entonces lo que no hacemos bien, pues lo estamos haciendo mal. Eso no existe de que eso está más o menos bien. No.
Eso no existe que hay, ay no, yo lo hice más o menos mal, o dije una medio mentira o una medio verdad. Eso no existe. ¿Ok? Existe el bien, existe el mal, existe la mentira, existe la verdad. Hay cosas que no son, no tienen intermedio, no existen grises para estas cosas. ¿Ok? Listo. Ahora, el Rebe aquí nos va a empezar a hablar, ya nos explicó de dónde vienen esas Neshamot. Ahora el Rebe nos va a explicar cuál es la misión espiritual que se le entregó a Jacob Avino. ¿Ok? Ahora, si leemos la parashá, aquí podemos entender que cuando se fue a encontrar con Esaú, Jacob vino, lo único que él quería al principio era lograr que se calmara. Por favor, cálmate, no me mates y ni mates a toda mi familia. Yo te doy todo, yo no necesito nada. Yo ya. ¿Por qué? Porque Jacob vino era capaz de darlo todo. Porque él no quería tomar nada, pero era capaz de darlo todo. Porque Jacoba vino no está hecho de un montón de pedacitos de cosas incompletas. Jacoba vino, aunque no está hecho de esa luz wow, eh, tan magnífica, tan inmensa, con tanta capacidad, él está hecho de una sola pieza completa. ¿Por qué? Porque él dedicó su vida a la Torah. Y la Torah llena, la Torah sacia, la Torah forma al ser humano. Entonces él lo tenía todo, porque él dentro de él, ya él estaba completo. Entonces él le dice a esa, tómalo todo, haz lo que quieras, yo no necesito nada de eso, pero por favor no nos mates, ¿ok? Sin embargo, la verdad es que Jacob vino fue hecho de esta manera solamente porque él tenía una misión para cumplir. Jacob sabía que Esaú tenía dentro de él todo ese montón de pedacitos de esas chispas divinas que había traído desde el Tojo, que eran inclusive muchísimo más elevadas que él mismo. ¿Ok? Porque la Kedushá que puede llegar a existir en el mundo de Tikkun no llega a ser tan grande como la Kedushá que puede llegar a hacerse del mundo de Tohu. Porque en el mundo de Tohu es donde todo está revuelto y se va a comenzar desde el principio. Sin embargo, en el mundo del Tikkun, lo que hacemos es que reparamos lo dañado. Ahora, Esaú estaba roto por dentro, ¿ok? Venía de esa montón de roturas que hubo, de rompimientos que hubo. Y Jacob venía del mundo de Tikkun, que es el reparador. Entonces aquí ya nos está mostrando. ¿Por qué sabes así? Y Jacob, ¿por qué era Asa? Jacob tenía que corregir todo eso. Jacob quería refinar todas estas chispas que estaban en Esa y poder llevarlas a su propio nivel para poder usarlas para la Kedusha. Quiere decir que Jacob Avinu tenía la capacidad de tomar de él y transformarlas para eh, su propio, ¿cómo se dice? Misión, ¿ok? Y elevarlas a Kadosh Baruj Hu otra vez. Para poder que esto suceda, los dos tenían que ser refinados. Los dos tenían que estar de acuerdo. Tenía que existir un punto en el que los dos se pusieran de acuerdo. Esaf no quería dar nada, porque Esaf no tenía nada dentro de él. Y esas poquitas cosas que tenía, él sentía, mi hermano me las puede quitar. ¿Por qué sentía eso? Pues porque el reparador necesita tomar todas las piezas que se tienen que reparar y repararlas.
pero para eso las tienen que sacar de ahí. Y una vez reparadas ya se les puede dar el uso. Entonces, Esab todo el tiempo sentía que iba a perder lo único que tenía, pero tenía que aceptarlo porque para eso él fue creado. En este momento que ellos llegan y se ponen de acuerdo, en esos 3 segundos que están de acuerdo, sucede lo grande. Llegan a un acuerdo y los dos pueden ser refinados, ¿ok? Jacob tenía que completar todo este refinamiento de su mundo del Tikkun para poder prepararse para recibir la luz del Tohu que estaba contenida dentro de Esab. Asimismo como Esab tenía que refinar su nivel de esa clipa que tenía para poder que estas chispas de Tohu pudiesen ser liberadas y dárselas a Jacob en Kedushá. Por lo tanto, Jacob, al ver que no era el momento y que todavía no había sucedido lo que tenía que estar, no estaban preparados, Jacob retrasa el encuentro con Esab por 22 años, porque él entendió, como soy ahora, no voy a poder hacer lo que tengo que hacer. Tengo que refinar mi mundo del ticún. Tengo que, tengo que mirar dentro de mí, que es todo lo que tengo, toda esta capacidad que yo tengo. Tengo que descubrirla y saber cómo la tengo que usar para poder corregir lo que tengo, lo que vine a corregir de este mundo. Este tiempo de autoconocimiento y preparación fue de 22 años. Por eso es que también Jacob le dice a Esab que él ya había observado los 613 mandamientos cuando vivía con Labán. El significado de este mensaje no era atormentar a Esab y hacer que como que tuviera envidia ni nada de eso, no, sino que Esab entendiera, ya estoy listo para ayudarte, para restaurarte, para que tú sientas y puedas obtener, puedas lograr conquistarte a ti mismo y ser aquello que de verdad te va a hacer sentirte lleno, feliz, pleno, ¿ok? Por esta razón es que Jacob originalmente envía un mensajero a Esab antes de la reunión para poder contarle este mensaje, darle este mensaje. Este es el significado del término lefanab, que Jacob envió mensajeros delante de él, ya que estos mensajeros tenían un nivel más elevado que él mismo. Ya sabemos porque somos malajim, eran malajim, ¿ok? Para poder, Jacob comunicarse con Esav, necesitaba él mismo poder entrar como decir, como que en el nivel de Esav, que era el nivel de Tohu, que es un nivel más elevado, pero él mismo no lo podía hacer, porque él no podía subir ese nivel obligatoriamente. Entonces, ¿qué hizo? Mandó Malachim, que estaban más elevados y podían comunicarse con Esav. Ahora nos van a explicar aquí la respuesta que le dio Esaú a la petición de Jacob. ¿Ok? Resulta que los mensajeros, los malajim que envía Jacob para que hablen con Esaú, regresan con un reporte pésimo. Mientras que Jacob le está diciendo estoy listo, te voy a elevar, te voy a ayudarte a reparar todos esos vacíos, te vas a sentir lleno, vas a ser pleno. Esaú le dice, mira, mijo, a mí no me importa eso. Todo lo que te preparaste, tus 22 años, tus 613, eso a mí no me importa. Yo lo que quiero es venganza.
Y entonces lo que le dicen los malajim es, mira, prepárate porque Isaac viene con 400 hombres. Ahora, cuando Jacob vino a escuchar esto, no es que piensa, "Ay, bueno, viene con 400 hombres". No. ¿Por qué? Porque son entrenados por Esaú. Son 400 bestias inmensas para pelear con una persona que su vida ha sido cuidar a las ovejas, sembrar aquí unas cosas, sentarse a rezar, meditar, el sol, la luna, las estrellas, estudiar Torah, hablar con... Ve, no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces ellos le dicen a Jacob eso, que Jacob dice, pero yo ya estoy listo para recibir todo esto que está retenido en Esab. Pero Esab no estaba listo para dar lo que él tenía que dar, para soltar lo que él tenía que soltar. Estos 400 hombres se fueron con Esab y fueron la prueba de que Esab todavía no había sido refinado. ¿Y qué significa 400 hombres? Son las 400 severidades que fueron creados en los 400 shekel kesef que Abraham le dio cuando fue comprada la cueva de Macpela para Sara. Cuando Jacob escuchó esto, entendió que que no existía la posibilidad de que Esab bajara de su nivel. Por lo tanto, Jacob tuvo que usar el plan B y empezar a hacer todas estas preparaciones para poder eh, sacar las chispas de Kedushá que estaban dentro de Esab por sí mismo. Como que supongamos, no quiere, no quiere darme lo que me corresponde, pero no porque me corresponda para mí, porque en realidad, si él me lo diera, si supongamos que él tiene eh, 100 pesos y estos 100 pesos es lo único que tiene Esab y se los tiene que dar a Jacob, Esab siente que lo pierde todo, porque eso es lo único que él tiene de Kedushá. Pero Esab no entiende en su mente materialista que estos 100 pesos que le está dando a Jacob, con estos 100 pesos, Jacob va a hacer que él por fin tenga la plenitud que él tanto desea y tanto anhela. Que estos 100 pesos son los que él le va a dar a Kadosh Barhu y con estos 100 pesos él está comprando, literalmente comprando, una vida plena y un espacio en el Olam Abba para su hermano. Entonces, Jacob vino dice, no, ¿ok? Tú no estás listo para dármelos, pues yo mismo te los voy a sacar porque esto es lo que yo tengo que hacer y no importa si me lo tengo que hacer de buenas o de malas, yo lo voy a hacer porque a esto vine este mundo y no puedo ponerme con juegos porque yo a Hashem no le voy a quedar mal. Esto es lo que está diciendo Jacob. Entonces, Jacob empieza a hacer todos esos pasos preparativos para él mismo sacar de esa lo que tiene que sacar. ¿Cuál es el significado místico de todos estos regalos que le envió Jacob? Ahí, me están picando como los anglitos. Jacob a Esab. Bueno, resulta que estos pasos preparatorios para poder eh, sacar toda esa kedushá de Esab, primero tiene que lograr que Esab lo desee. Él tiene que lograr que Esab desee entregarle eso que él tiene ahí. A esto se le llama
un levantamiento desde abajo. Este pasuk nos está enseñando que Jacob le da presentes a su hermano, le da regalos a sus hermanos en anticipación para su reunión. Y estos presentes consisten en muchas especies de animales. Estos presentes se refieren al minjá. Este minjá era el alasman, ¿cómo se llama esto? El levantamiento desde abajo, ¿ok? Que Jacob le trajo para poder succionar, extraer es la palabra, esa kedushá que él sabía que estaba dentro de esa, ¿ok? Consistía de muchos animales, incluía camellos, que son animales impuros. Pero estos animales que se le presentaron a Isaac eran el equivalente a todos los korbanot que se iban a hacer durante la época del templo. Ahora, Jacob le presenta este set de korbanot a Esaú para poder empezar a extraer toda la kedushá que está dentro de él. Y esto es similar a lo que sucede cuando se hace un corbán, cuando se hacía un corbán. Los korbanot servían como un levantamiento desde abajo hacia el cielo y se le llamaban reaj. ¿Cómo se llama eso? Un olor. Así como hay olores que reviven el alma, por eso es que cuando hacemos Hamdala olemos Besamim porque reviven el alma, esa parte del alma que está partiendo en ese momento, nos va dejando un sabor amargo, una sensación de vacío y con esto revivimos de esa sensación, ¿ok? Estos korbanot causaban el okud descender y lograr que vivieran en el alma de cada persona. El término minja representa el efecto que hay de nuestra boda, de lo que nosotros estamos haciendo, nuestro trabajo, ¿ok? El minja, el minja es lo que se le llama el man, el levantamiento desde abajo del head, que es el jochma, el hei, que es el malhut. ¿Qué significa? Significa que por medio de nuestra abodá, que es llamada minja, entonces nosotros podemos levantar Jochma para descender en la revelación del Malhut. O sea, déjenme traducir todo esto que dice. Nos empieza a explicar aquí qué significa cada letra de Minja, ¿ok? Tenemos tenemos aquí la mem y la nun. ¿Qué significa la mem y la nun? Significa llega el momento de elevar desde aquí abajo lo que podamos elevar, ¿ok? Luego nos va a hablar de la letra G, que dice, pero lo vamos a elevar, ¿cómo podemos elevar lo que tenemos aquí hacia el cielo? Solamente con Jojma, con sabiduría, ¿ok? Ahora, la Hei de Minja lo que nos va a enseñar es que esto solamente sucede en el mundo del Malhut, solamente en el mundo del Malhut. Este es el mundo del Malhut, en donde nosotros reconocemos, el mundo del reinado, donde nosotros reconocemos cada Rosh Hashanah que tenemos un rey, y ese rey es Akadosh Baruj Hu, ¿ok? Entonces, nos está explicando aquí, qué significa todo esto que yo les dije? Significa que la única manera de nosotros em, la única manera de nosotros manifestar en el Malhut
una elevación. ¿Cómo podemos nosotros elevar lo que nosotros estamos haciendo para que llegue a Kadosh Baruj Hu? ¿Cómo nosotros lo hacemos? Por medio de la ofrenda de Minja. ¿Y cuál era la ofrenda de Minja? Era una ofrenda, un sacrificio que se hacía, pero también nos está diciendo, eso solamente con sabiduría podemos nosotros llegar a tomar lo que es espiritual, transformarlo en material y una vez que lo hayamos transformado en material, entonces tenemos la capacidad de elevarlo otra vez a Kadosh Baruj Hu. ¿Entienden el concepto? El concepto es que se hacían sacrificios de animales por un pecado. Ahora, una vez que la persona comete el pecado, con cualquier cosa que haya pecado, no lo tenemos ya en nuestras manos. Ya eso no existe, ya eso es algo, ya el pecado es algo absolutamente espiritual. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo puedo reparar algo que es absolutamente espiritual? Yo, si rompo un libro, puedo coger y puedo arreglarlo. Si se le arranca una hoja, pues la pego, así sea con tape. Ay, se le va a ver horrible, pero ahí está el tape. Y ahí me sigue sirviendo, yo puedo seguir pasando las hojas. Pero algo que es espiritual, ¿cómo yo corrijo algo espiritual? Lo tengo que materializar. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos un animal y decimos, aquí está el pecado, ¿ok? Aquí está mi pecado. Y después de que viene este animal, se sacrifica. Lo espiritual se materializó. Y esta materia, nosotros, a propósito, la espiritualizamos otra vez. Y regresó a Kadosh Baruj Hu. Tuvo que hacer bajar, subir. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo. Y al yo haber hecho este proceso, fue que yo lo hice en este mundo, el mundo del Malhut, en donde yo estoy haciendo todo esto y Akadosh Baruj Hu está viendo y está diciendo, tú en este momento, al haber hecho eso, estás coronándome, porque estás diciendo, yo lo hago por ti porque tú eres el rey y esto es lo que tú mandaste hacer. Y esta es la manera en que, la única manera en la que yo puedo eh, corregir ese pecado que ahora ya es espiritual. ¿Ok? Vamos a ver qué dice. Cuando la Torá se nos fue dada, se nos especificó cuáles eran los korbanot en términos de cuáles animales tenían que ser traídos y cómo tenían que ser sacrificados. ¿Por qué? Porque estos korbanot son elevados hasta el mundo de Atzilut. El mundo del Tikkun. ¿Ok? Que de esta manera es como funcionan las alajot de la Torá. Puesto que solamente los animales kasher podían ser traídos como un corbán. Y estos animales, para poder que fuesen ofrecidos a Hashem, pues tenían que ser sacrificados. Sin embargo, los korbanot que Jacob le envió a Esab eran korbanot que venían del mundo de Tohu. Y en el mundo de Tohu hay limitaciones de la Torá. Hay cosas de la Torá que no se aplican. Por lo tanto, Jacob manda también 7 animales impuros, como el camello. ¿Ok? Y fueron específicamente estos corbanos los cuales tuvieron la posibilidad, dieron la capacidad de bajar la kedushá del tohu que estaba dentro de Esaf. Entonces, basado en lo anterior que estudiamos, podemos entender ahora por qué es que Jacob no es que le quería decir a Esaf que tú eres un rasha. Lo que tienes que hacer es subyugarte a mí. ¿Ok? Eso no era lo que estaba buscando Jacob. Y yo te voy a quitar lo que tú tienes, lo poco que tú tienes te lo voy a quitar. No, eso no es lo que está buscando Jacob bajo ninguna circunstancia. Jacob era un hombre que era humilde, ¿ok? De hecho, él entendía que la Kedushá que estaba dentro de Sab era una cosa impresionantemente grande.
que su nivel de Kedushá, su propio nivel de Kedushá era menor porque está en el mundo del Tikkun. Por esta razón, Jacob se refiere a Esab como su maestro. Ah, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando Jacob cuando Esab ni siquiera estudiaba Torah? Está hablando de las chispas del tohu que están dentro de él. Yo aprendo de tu potencial. Aunque no estás usando ese potencial, yo estoy aprendiendo de ese potencial. Y ese potencial me alimenta a mí espiritualmente. Porque tienes un nivel mucho más elevado que yo. Entonces luego viene el rebe aquí y nos pregunta, ¿por qué es que Jacob vino, se puso a rezar? Porque la tefilá de Jacob vino a Hashem no era simplemente una petición a Hashem, ay Hashem, cuídame. No era solamente eso. Él estaba pidiéndole a Jacob, a Kadosh Baruj Hu, que le diera los poderes espirituales de sus patriarcas Abraham y de Isaac, para que le ayudaran a refinar a Esaú. Jacob quería bajar todos los makifim de la Kedushá de los Abot. ¿Qué son los makifim? Un makif es algo que rodea a la persona. Podríamos decir, yo sé que ustedes han escuchado algo que le llaman el aura de la persona, ¿verdad? El aura de la persona podemos decir que es el makif de la persona, es lo que lo rodea a esa persona. El aura de la persona está contagiada de todo lo que le rodea. Si yo me acerco a una persona, que esa persona, supongamos, es una persona ay, que hace unas bromas súper pesadas y hieren a las personas, cuando uno se acerca a una persona que es así, que hace esas bromas así pesadas y dice cosas así como desagradables, y uno se va, uno sale como con una sensación maluca. Eh, Todo eso que le rodea a la persona, todo eso está contagiado de eso. Entonces esa persona sale con una sensación maluca. En cambio, si tú vas y te encuentras con una persona que es una persona súper graciosa y es como saludable y tiene como esta fuerza de nutrirte, cuando tú vas donde esa persona llegas así como todo maluco y con esta persona te empiezas a contagiar de energía y empiezas a ver todas las cosas lindas de la vida y sales de ahí lleno, satisfecho, pleno, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que quería hacer Jacob vino? Quería bajar todo eso de los patriarcas. ¿Por qué? Porque no es así mismo como yo me pude contagiar de primero de la persona maluca y luego de la persona chévere, yo también puedo contagiar a los demás. ¿Ya? Entonces, si yo tengo el poder de que en vez de que yo me contagio de todo lo que me rodea, y yo soy una persona que soy honesta, y soy una persona que soy humilde, y soy una persona que estoy capacitada, etcétera, 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 y contagio a todos los que me rodean, pues entonces estoy haciendo algo bueno, ¿ya? Eso es lo que quería hacer en este momento Jacoba vino. Él necesitaba esos poderes espirituales, ¿ok? Ahora, una de las tácticas que usó Jacobavino para poder conquistar todo esto fue dividir su campamento. Lo dividió en dos, ¿ok? Esto también era parte del plan divino para poder bajar esa kedusha de Tohu que estaba dentro de esa. Ahora, la mayor diferencia entre el Tohu y el Tikkun es que el Tohu solamente contiene dos Kavim, mientras que el Tikkun contiene tres. Por ejemplo, aquí nos van a dar una explicación. El Tohu contiene solamente dos modalidades. ¿Cuáles son esas perdón, dos modalidades? Son el Gesed y la Gebura. ¿Ok? Y cada sefirá en Tohu está o en la línea del Gesed o en la línea de Gebura. No existe el medio dentro de ellas. ¿Qué era lo que les estaba explicando? En este mundo, en este nivel, no existe el color gris. ¿Es o blanco o negro? ¿Es verdad o es mentira? Eso. ¿Ok?
Por eso fue que estas vasijas en el Tohu se rompieron. ¿Por qué? Porque cada extremo jalaba para su lado porque no podían encontrar un punto medio hasta que se rompieron todos los Kelim. ¿Ok? Ahora en el Tikkun hay tres. Y estos son Gesed, Gebura y Tiferet. Tiferet, ¿qué es? Es el que está en el medio, el que combina los aspectos opuestos, ¿ok? El que combina el Gesed y la Gebura. Esto es el Tiferet. La mediación. Entonces, este nivel de Tiferet es lo que hace que el Tikkun tenga estabilidad, porque siempre encuentra el punto medio para estabilizarse. ¿Ya? Ahora, Jacob deseaba en este momento extraer toda esa kedusha que estaba en Esaú, que era del mundo de Tohu. Por lo tanto, tenía que empezar para poder hacer esta extracción a bajar de una manera igual que el Tohu, el cual contiene solamente extremos opuestos. Por lo tanto, Jacob divide su campamento en dos. ¿Para qué? Para mostrar, para que físicamente, acuérdense que, la función de Jacobo es coger todo eso que es espiritual, volverlo material para volverlo espiritual otra vez. Entonces él coge y dice, bueno, esto lo voy a demostrar de esta manera, lo voy a materializar dividiendo el campamento en dos. Y voy a decir que un lado es Gesed y el otro es Gibura. ¿Ok? De esta manera ya estoy materializando y empieza, quiera o no, de esa manera a extraer. Antes de la reunión con Jacob, que es Tikkun, y Esab, que es Tohu, hay una batalla entre Jacob y el ángel de Esab. Esta batalla de estos ángeles representan lo que se le llama una batalla entre el Satán, el lado del Satán y el lado de la Kedusha. El Satán quiere hacer lo mismo que está haciendo Jacob. Jacob quiere extraer la kedusha que está dentro de esa, pero el Satán lo que quiere es extraer la kedusha que está dentro de Jacob. Por lo tanto, si él llegase a conseguir ese objetivo, iba a volverse mucho más fuerte. Dime. Claro. Espérate un momentico. Deme un momentico.
Bueno, entonces, ay, me desconcentré. Bueno, entonces el Satán lo que quería era sacar de Jacob vino todo eso. ¿Para qué? Para volverse mucho más fuerte que la misma que Duchamp. Bueno, ¿y por qué estoy fuera de la cámara? Ok. Obviamente que ya vimos que al final quien termina ganando esta batalla es Jacob Avinu, ¿ok? ¿Y qué sucede? Sucede que Jacob Avino termina refinando esa parte del mal que hay en el Satán y le eleva a la Kedusha. Y este es el significado que nos da Hassal, en donde dice, el polvo de esa batalla llegó hasta el Kisea Kabod, hasta la silla de gloria. Ese polvo era la clipa ¿cómo se llama? Del Satán. Y fue elevada hasta el que se acabó, pues, que es el nivel del Malhut, ¿ok? En donde se podía refinar. Así que cuando él hace todo esto, ya vieron, pasó de lo espiritual a lo físico y otra vez ahora ya está en la parte espiritual. Luego viene el pasuk y nos dice que Jacob se, ¿cómo se dice? Que se postró delante de Esab cuando lo iba a saludar. ¿Ok? 7 veces. Esto representa cuando está recogiendo todas esas chispas de santidad que estaban delante de Sab. ¿Ok? Cuando Esab ve todo esto, ¿qué pasa? Pasa que Jacob vino, ha organizado todo de tal manera que cuando Esab tiene ese encuentro con Jacob, Esab, al llegar a ese lugar, y ya tener todo eso así de esa manera materialmente distribuida, Jacob siente, estoy en casa. Jacob no, Esaú siente, ya estoy en casa. Esto es lo que me pertenece. Y esta parte, esta otra parte de mí no me pertenece. Y siente plenitud. Porque eso es lo único que nosotros sentimos cuando servimos a Kadosh Baruj Hu. Sentimos plenitud, sentimos satisfacción. Esta sensación la tiene en ese momento Esab y corre a donde está su hermano con emoción y pasión y lo saluda. Aquí es cuando ya estamos viendo la representación de que Esab está entregándole por sí mismo a Jacob vino lo que le tenía que entregar. Esab abrazó a Jacob. Cuando Jacob y Esab se vieron, pues Esab abraza a Jacob y este abrazo representa la ashpa'ah, la difusión de Kedushá de Esab a Jacob. En este caso, Esab era el mashpía, o sea, el que daba, mientras que Jacob era el mecabel, aquel que recibe. Puesto que Esab era el que le dio voluntariamente esas chispas a Jacob para que recibiera lo que necesitaba y Jacob cumpliera con su misión. Después de que los dos, por voluntad propia, hacen la voluntad de Akadosh Baruj Hu, lloran. Y este llanto es un simple llanto de regocijo, de unidad, en donde se está materializando todo lo que quería Kadosh Baruj Hu, el Tohu y el Tikkun por fin,
está llegando el ticún del Tohu, se están reparando todas esas vasijas rotas. Las chispas del Tohu ahora se han apegado a Jacob Abinu en el ticún, como si fueran dos amigos que se encontraron después de muchos años. Después del Shvirat Kelim, cuando se rompieron esos Kelim, la Kedushá en el Tohu, no pudo encontrar ninguna vasija que lo sujetara. Y cuando estas chispas divinas encontradas en esa finalmente se encuentran otra vez, todos estos vasijas son reparadas por medio de Jacob vino. Y entonces, por eso es que ocurre ese llanto de emoción. Sin embargo, que esta reunión entre Jacob y Esaú ciertamente ayudan a refinar todas esas chispas del tohu que están dentro de Esaú, no se completa, no termina completar todo este refinamiento, porque el refinamiento total de Esaú será cuando él mismo se convierta en el Makif de Kedusha. Ya, les expliqué lo que es el Makif, lo que les rodea. Esab mismo tiene que convertirse en, ¿cómo se llama? En aquel que cuando están cerca de él contagia a todo el mundo de Kedusha. Ay, tengo que tomar agua otra vez. Y esto solamente va a suceder en el futuro, cuando el mal sea erradicado completamente, cuando Hashem haga que todas las naciones le sirvan a él. Entonces, ¿cuál era el significado que estaba escondido en la unidad del Tohu con el Tikkun, en la Bodat Hashem? Resulta que en la Bodat Hashem, la palabra Tohu representa el corazón, las emociones que uno tiene en el servicio a Dios. Si nosotros nos ponemos a analizar cuando nosotros tenemos emociones, hay un revoltijo así, y a veces uno dice, oye, es que me da una rabia, pero lo quiero tanto, ¿verdad? El tojo son estas emociones, estos sentimientos extremos de pasión o, o apego o deseo o repudio. Todo esto es el tohu. En cambio, el tikkun, por el otro lado, es cuando ya logra hacer las misbot en este mundo. Hay que materializarlas, hay que ponerlas en la acción, hay que ponerlas en el habla. Cuando esa emoción se transforma en acción por medio de una misma. Esto es el ticún. La verdad es que uno tiene que incorporar los dos aspectos dentro del servicio de Hashem y nosotros tenemos que tener una gran pasión y un gran deseo de mantenernos apegados a Kadosh Baruj Hu y esforzarnos por mantenernos enfocados en el hecho de que la única manera verdadera de apegarse a Hashem es por medio de la Torah y de los mitzvot en este mundo, no por allá en los mundos elevados como si fuéramos ángeles. En este mundo, como seres humanos, como mujeres que somos, que cada sentimiento, que cada expresión, cada frustración que tenemos, cada deseo que tenemos que no lo hemos conseguido aún, encontrar la manera de materializarlo por medio de una mitzvah. Y entonces eso va a convertirse en un servicio a Hashem. Y esto es lo que nos trajo el Rebe esta semana, Baruch Hashem, maravilloso, hermoso. Qué bueno que ustedes me hicieron hacer esta clase porque estuvo muy linda, me gustó muchísimo. Que Hashem las bendiga, que tengan un Shabbat maravilloso, que terminen esta semana con alegrías, con buenas noticias, que podamos seguir compartiendo buenas noticias. Felicidades a Malca,
que ya ha avanzado en sus procesos y que cada una de nosotras también podamos avanzar en cada uno de nuestros procesos y podamos ver la mano de Hashem en cada cosa y que podamos extraer todas esas chispas que están en todos esos lados y corregirlas y hacer nuestro trabajo en cada lugar y contagiar a todo el que nos rodea de alegría, de fe, de entusiasmo por servir a Hashem. Que Hashem nos bendiga. Muy bien, gracias, Rabani. Oh, que así sea.